El juicio del siglo. La historia del caso de O.J. Simpson y cómo libró la cárcel. El exjugador fue acusado de asesinar a su exesposa Nicole y a su amigo Ron en 1994, uno de los casos más controversiales en Estados Unidos en los 90. Ganó el trofeo Heisman al mejor jugador colegial de Estados Unidos en 1968 con la Universidad del Sur de California. Posteriormente elegido por los Bills de Buffalo como su primera elección del draft de la NFL en 1969. 6 veces elegido al Pro Bowl, 5 elecciones al All Pro, jugador más valioso de la temporada 1973, jugador ofensivo de ese mismo año. Elegido al Salón de la Fama del Emparrillado en 1985, su primer año de elegibilidad. Pocos lo recuerdan así, como The Juice, una de las máximas estrellas de la historia del fútbol americano. Un hombre con una personalidad amistosa, carisma innato y sonrisa de $1 millón. Para muchos, Unreal James Simpson, O.J., es mejor conocido por ser el culpable de asesinato de su ex esposa Nicole Brown y uno de sus amigos, Ron Goldman. Un caso que llamó la atención de miles de personas y medios de comunicación internacional en 1994. Los antecedentes. Todo comenzó en 1977, año en el que Simpson conoció a Nicole, mientras que ella trabajaba como mesera en un centro nocturno. La pareja comenzó su relación cuando él seguía casado con su esposa Marguerite, con quien tenía 3 hijos, pero completaron su divorcio en 1979. En 1985, Brown, el exjugador de fútbol americano, contrajeron matrimonio y tuvieron 2 hijos. Durante los 7 años que duró su unión, hubo varias acusaciones de violencia intrafamiliar y finalmente, en febrero de 1992, citado diferencias irreconciliables, la mujer pidió su divorcio. Posteriormente retomaron la relación, pero el abuso continuó. De hecho, circularon algunos audios de llamadas de Nicole al 911, como una hecha el 25 de octubre de 1993, donde se le escucha llorar y decir: Su noviazgo terminaría por una segunda y última ocasión después de este suceso. Semanas antes de su asesinato, Brown denunció que unas llaves de su hogar desaparecieron y justamente aparecieron junto con O.J. la noche en la que fue arrestado, acusado de matar a su ex esposa y a su amigo Ron. También Sojourn, un refugio para mujeres víctimas de violencia, reveló que recibió una llamada de Nicole, quien admitió sentir miedo de su ex esposo, quien creía la espiaba. Además, otras amigas de la mujer aseguraron que vivía atemorizada porque el mismo jugador le dijo que si la encontraba con otro hombre, la mataría. La noche del crimen. Fue el 13 de junio de 1994, a las 2:10 de la madrugada, que se encontraron los cuerpos de Nicole Brown y Ronald Goodman, afuera del domicilio de la ex mujer de Simpson, quien recibió numerosas puñaladas en la cabeza y en el cuello, y presentaba heridas defensivas en sus manos. Cuando los cadáveres fueron hallados, mientras los hijos en común de Brown y Simpson dormían en la vivienda, tenían por lo menos 2 horas de haber fallecido en la escena del crimen. Uno de los oficiales encontró un guante ensangrentado, además de un gorro hecho de lana que supuestamente pertenecía a Jason, hijo de O.J., con su primera esposa, convirtiéndolo en presunto culpable. Los investigadores arribaron a la casa del ex running back para informarle la noticia de la muerte de su ex pareja, pero como nadie los atendió, el agente Marks Fuhrman abrió las puertas para permitir la entrada de otros 3 policías. Simpson no se encontraba en la casa, pues había tomado un vuelo a Chicago, pero Fuhrman se percató de un Ford Bronco blanco estacionado y con manchas de sangre en la puerta del conductor. Más tarde se descubrió otro guante ensangrentado, el par del que había sido encontrado en la casa de la víctima. Tras hacerse pruebas de ADN, se encontró que contenía la sangre de las víctimas, por lo que, con estos argumentos, se emitió una orden de arresto para O.J. Sus abogados anunciaron que se entregaría en un par de días, y, como se trataba de una figura mediática y que había hecho generosas donativas a su causa, la policía de Los Ángeles aceptó el trato. El juicio del siglo. El día que supuestamente Simpson se entregaría a la policía, no apareció en la comisaría, y sus abogados leyeron una carta en la que el exjugador de los Bills de Buffalo daba a entender que se suicidaría. Las autoridades comenzaron a buscarlo y lo encontraron a bordo del Ford Bronco blanco. En ese momento se desató una persecución por Los Ángeles, donde decenas de patrullas y helicópteros iban tras de O.J., quien se apuntaba a la cabeza con una pistola amenazando con quitarse la vida. Incluso los medios de comunicación interrumpieron su programación para darle cobertura
a este suceso. Casi 100 millones de personas vieron esta persecución, más que las que vieron el Super Bowl de ese año. Otras miles inundaban las calles para observar a la estrella del emparrillado en decadencia. Al final, Simpson terminó por rendirse y entregarse a las autoridades. Sin embargo, el exjugador se armó con un equipo de reconocidos abogados, conocidos como el Dream Team, liderados por Robert Shapiro, además de Robert Kardashian, padre de las estrellas del reality show e íntimo amigo de Juice. Marcia Clark, fiscal asignada al caso, quería tenerlo ganado, por lo contundente de las pruebas en contra de O.J., pues las muestras de sangre recogidas en la escena del crimen coincidían con la de él. No obstante, Johnny Grossman logró convencer al jurado de que las muestras de sangre habían sido contaminadas por malos manejos de los técnicos de laboratorio y de la policía que acudió la noche del asesinato al domicilio de Nicole. Alrededor de 550 pruebas fueron presentadas por la fiscalía, entre exámenes de ADN, mechones de cabello, muestras de sangre, los famosos guantes encontrados en la casa de Brown y Simpson, así como los antecedentes de violencia intrafamiliar de O.J. Pero el Dream Team de abogados defensores alegaban que Fullman, policía con antecedentes de racismo, había sido quien fabricó las pruebas. Él habría tomado los guantes del lugar de los hechos y dejó una en la casa del ganador del trofeo Heisman para hacerlo ver como culpable, por el simple hecho de ser afroamericano. Cabe mencionar que esto ocurrió en una época difícil en cuanto a los temas raciales, luego de los disturbios ocurridos en Los Ángeles en 1992, luego de que un jurado compuesto en su mayoría por personas blancas absolvió a 4 agentes de policía captados en grabaciones golpeando brutalmente a un taxista negro de nombre Running King. Después de un juicio que duró alrededor de un año, la lectura del veredicto, que fue transmitida por televisión, fue vista por más de 150 millones de espectadores, y en ella se declaró a Onreal James Simpson no culpable de asesinato en ambos cargos, luego de 3 horas de deliberaciones de un jurado compuesto por un hombre y 8 mujeres afroamericanas. Sin embargo, las familias Brown y Gullman presentaron una demanda civil contra de O.J., donde el jurado lo declaró culpable de las 2 muertes el 4 de febrero de 1997. Se le fijó una multa de $33.5 millones a las familias por daños compensatorios y punitivos, pero solo recibieron una mínima porción de esa suma. En 2008, Simpson fue condenado a 33 años de cárcel tras participar en un secuestro y robo a mano armada en Las Vegas, pero tras cumplir una condena de 9 años, se le otorgó libertad condicional en octubre de 2017. Desde entonces ha permanecido alejado de la vida pública. Actualmente vive en Las Vegas y asegura no querer recordar lo que llama el peor día de su vida, la noche en la que Nicole fue asesinada. Él insiste en su inocencia.